Hola, muy buen día, bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 30 de enero, mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios por este día, gracias a ustedes que siempre nos acompañan día con día en la lectura de la palabra de Dios. Hoy seguimos leyendo en la versión traducción en lenguaje actual y vamos a continuar con Éxodo. Hemos estado leyendo acerca de esas plagas que vinieron sobre Egipto a causa de que Faraón no dejaba ir al pueblo de Dios a servirle, a adorarle. Entonces, hoy vamos a continuar con estas 3 plagas más que vinieron sobre Egipto. Y antes de comenzar, oremos. Señor, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, bendito Dios, a entender tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 10. Octavo castigo. Los saltamontes atacan los campos. Dios le dijo a Moisés: Ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrarles mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Así podrás contarles a tus hijos y a tus nietos todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos, para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas. Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron: El Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle ¿hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo va a obedecer? Déjenos ir a adorarlo. Si usted no lo hace, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que hayan quedado después de la lluvia y el granizo, y llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo semejante. Cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿Hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? El rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó: Debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey le dijo: sí, cómo no, y por supuesto su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida, los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio, pero Dios le dijo a Moisés: Extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. Moisés obedeció. Al instante, Dios envió sobre el país un viento que, desde el este, sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo tal cantidad de saltamontes que a la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes se había visto algo así, ni el suelo podía verse. Los saltamontes se comieron todas las plantas y frutas que habían quedado después del granizo. Muy apurado, el rey llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Me he portado muy mal con Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme una vez más y pídanle a su Dios que nos quite esos saltamontes, porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí. Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento muy fuerte soplara desde el oeste
y el viento se llevó los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. Todo Egipto quedó libre de saltamontes. Pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Noveno castigo, la gran oscuridad. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios, pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y vacas. Moisés le contestó: de ningún modo, también nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuántos sacrificios tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además, también ustedes deben darnos más animales para ofrecérselos a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Así que el rey le dijo a Moisés: largo de aquí, y más te vale no volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré que te maten. Moisés contestó: de acuerdo, jamás volveré a verte la cara. Capítulo 11. Anuncio del 10º castigo. Después Dios le dijo a Moisés: voy a castigar al rey y a su pueblo una vez más. Después de ese castigo los dejará ir y hasta los echará de su país para siempre. Tú ve y diles a todos los israelitas, hombres y mujeres, que se preparen para salir y que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y tanto ellos como los consejeros mismos del rey respetaban a Moisés. Una vez más Moisés le dijo al rey: Dios me manda decir a su majestad que cerca de la medianoche él recorrerá todo Egipto y les quitará la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Todos morirán, desde el hijo mayor de su majestad hasta el hijo mayor de la sirvienta que trabaja en el molino. Ni siquiera las primeras crías de los ganados egipcios escaparán de la muerte. Nunca antes han sufrido ustedes una desgracia tan grande, ni nunca más volverán a sufrirla. Y para demostrarles que es Dios quien distingue entre ustedes y los israelitas, de nosotros no morirá ni uno solo de nuestros hijos mayores, ni tampoco una sola de las primeras crías de nuestros animales. Es más, ni siquiera un perro nos ladrará. Toda esta gente que está al servicio de su majestad vendrá a verme y de rodillas me rogará que me vaya de Egipto y me lleve a mi pueblo. Solo entonces me iré de aquí. Moisés salió muy enojado del palacio del rey. Entonces Dios le dijo: el rey no va a hacerles caso. Eso me permitirá seguir haciendo señales terribles y asombrosas en este país. Moisés y Aarón hicieron en presencia del rey todas las señales terribles y asombrosas que Dios le había ordenado hacer, pero el rey se puso terco y no dejó que los israelitas se fueran de Egipto. Capítulo 12. Instrucciones para celebrar la cena de la Pascua. Cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo: este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia
debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día al atardecer lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Pero no vayan a comerse la carne cruda o hervida. Tienen que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas y las tripas. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y lavar en la mano, como si estuvieran apurados por salir. No deben guardar nada para el día siguiente, porque es la fiesta de la Pascua en mi honor. Lo que les sobre, deberán quemarlo. Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes, los israelitas, no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 28. Los trabajadores en la viña. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino reunió a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre,
me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. La madre de Santiago y Juan, que eran 2 de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que, cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron, sí, lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Salmo 25, versículos del 1 al 11. Ayúdanos y protégenos. Himno de David. Mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor, pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero por todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. No seas perezoso. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Te duermes un poco? ¿Te tomas la siesta? ¿Tomas un descansito y te cruzas de brazos? Así acabarás en la más terrible pobreza. Hoy en Éxodo, en el capítulo 10, además de todas estas instrucciones que Dios le dio a Moisés, le dio una más en el versículo 2 del capítulo 10, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, le dice, que había que mostrar Dios sus señales, pero le dice también a Moisés, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto
y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Una instrucción o un mandato, un mandamiento para que esto no solamente sus hijos y sus nietos lo supieran, sino que todo esto que sucedió se fuera contando a todas las generaciones. En este mismo capítulo, el 10, vemos que también los siervos de Faraón ya estaban, o sea, ya ellos ya se habían dado cuenta de todo esto que estaba sucediendo, que era necesario dejar ir a Moisés y a todos los israelitas, y les dice, ya deja ir a estos hombres, le dicen los siervos a Faraón. ¿Acaso no te das cuenta que Egipto ya está destruido? También lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Y bueno, ellos también tratando de provocar o convencer a Faraón para que ya los dejara ir. Pero bueno, vemos que Faraón sigue terco, como dice en esta versión, y sabemos que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Hay muchas cosas que comentar, pero el tiempo ya se nos terminó. Pero antes sí quisiera comentar algo de esta historia que leímos el día de hoy en Mateo capítulo 20, los trabajadores en la viña, y cómo es que Dios aquí nos habla de esa gracia que Él extiende para con todos, de esa misericordia. Y es que esta historia es para mí, me recuerda un tiempo en el que pues un ser querido, un tío mío murió. Yo sabía que él aún no entregaba su vida a Cristo, y para mí era como pues muy importante que mi tío pudiera entregar su vida al Señor. Él estaba ya muy grave en el hospital, no podía yo verlo, pero después supe que en todo ese tiempo no faltó quien orara por él, no faltó quien le compartiera de Cristo, y yo puedo estar convencida de que él aceptó a Jesús en su corazón antes de morir, y el Señor me mostraba en esta historia que aún aquellos que ya al final de sus días, en una situación como la de este tío, ¿verdad? Que ya estaba a punto de morir, aún en esa situación ellos pueden, y si aceptan a Cristo, ellos reciben todo, pues el ser herederos, el ser hijos de Dios, la salvación, la vida eterna, ellos la reciben aunque no hayan trabajado tanto tiempo, quizás como por ejemplo, digo, yo ya tengo algunos años también ya de que entregué mi vida a Cristo, y bueno, a lo mejor yo podría pensar igual que estos trabajadores que empezaron desde muy temprano, pero ¿cómo si pues ellos casi no hicieron nada y van a recibir lo mismo? Pero para mí fue un gozo poder entender lo que realmente representa esta historia, esa gracia y misericordia del Señor para con aquellos que quizás todavía no han entendido o no han creído al mensaje del Señor, a este mensaje de que Cristo fue quien padeció por todos. Él entregó su vida por todos para salvar a todo el mundo. Y bien amigos, todos los días están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios, de Ave en español a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. En esta aplicación también podrán escuchar la lectura de la Biblia en otros idiomas. Así que bueno, compartan también, como siempre, invitándoles a que compartan estos audios, la palabra de Dios, con sus familiares y amigos. Y los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Que tengan un muy, muy bendecido día. Bendiciones, amada familia. Saludos desde Lakeside, San Diego, aquí en el estado de California. Hoy andamos otra vez en el área de San Diego. Yo quería hacer un pequeño comentario con respecto a, bueno, primero también quiero
felicitar a Nelly por la preciosa introducción al libro de Éxodo. Sé que lo hice por comentario en YouTube, pero quería también hacerlo verbalmente. Felicidades, Nelly, y gracias, porque juntos aprendemos más de la palabra de nuestro Dios. Preciosa introducción. Me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, quiero comentar con respecto a esto de cuando murió José y vemos el temor de sus hermanos cuando murió Jacob, vemos de nuevo el temor de sus hermanos al verse que había muerto Jacob y pensaron que José los iba a tratar mal aún después de esto. Esto me habla bastante porque en el versículo 15 dice, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Esto me lleva a relacionar cuando no entendemos el perdón. Ellos no habían entendido, obviamente, el perdón que José les había otorgado. Recuerdan aquel pecado aún. Esto me hace verlo a la luz de nosotros delante del Señor cuando no entendemos cómo somos perdonados realmente y seguimos cargando aquella culpa en vez de entregarla a nuestro Dios, aceptar su perdón y que ya ese pecado ya delante de Él ya no está, ha sido echado al mar, ha sido olvidado. Esto no lo entendían ellos, que José ya los había perdonado. Él se los vuelve a recordar. No temáis. No temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? No debemos de temer ya, no debemos de traer ese pecado a recuerdo. Y vemos que Él les recuerda que esto fue un plan divino y al final del 20 para preservar la vida de mucha gente, nuestro sufrimiento, nuestros malos momentos que pasemos familia, esto puede ser para salvación o a veces sí puede ser para salvación de muchos que nosotros tal vez ni lo sabemos. Por eso, como nos dice también que leímos, que el que quiera seguirle a Él, es opción, es un libre albedrío el seguirle a Él, pero debemos de practicar, debemos de 3 pasos, tomar 3 pasos, negarnos a nosotros mismos, o sea, el sufrimiento que venga a nuestras vidas, aceptarlo con gozo, agarrar nuestra cruz con gozo, porque eso puede servir para salvar a otros y así seguirle a Él, perder nuestra vida que delante de Él es ganarla y ante otros es perder nuestra vida, porque solo así podremos alcanzar el llegar a dar a luz a Él en nosotros, que fue, volviendo a la historia del encuentro de Jacob y Esaú, que que Jacob vio en Esaú como ver el rostro de Dios. Esaú ya había dado a luz a través del perdón. Él ya había perdonado a su hermano, pues lo vemos que se echa y llora sobre él al encontrarlo. No recordó aquello que él ya le había perdonado en su corazón. Él ya había perdonado a Jacob en su corazón cuando él se volvió a reencontrar con él. Que podamos entender el perdón de Dios sobre nuestras vidas cuando presentamos nuestros pecados, cuando presentamos todo aquello que nos acusa delante de Él y Él nos perdona a través de Jesús. Aceptemos ese perdón, ya no carguemos con esa culpa, porque eso solo nos provoca el estancamiento en nuestra caminata. Al aceptar el perdón de Dios, avanzamos hacia adelante, como lo hizo
José, él siguió caminando hacia adelante, aceptó ese perdón, se negó a sí mismo y caminó hacia adelante y alcanzó a llevar el propósito de todo lo que había llegado a su vida. En él llevó el propósito para preservar y salvar a muchos a través de su aceptación de lo que había llegado a su vida, aceptando el perdón, aceptando lo que Dios estaba haciendo en su vida. No seamos como sus hermanos estancados aún por cargar con aquel pecado. Señor, ayúdanos a entender que tú nos perdonas y ya no recuerdas nuestro pecado, a aceptar tu perdón, Señor, a creer en tu perdón para poder seguir llevando hacia adelante la caminata que tú nos has llamado a caminar. Perdónanos, Señor, si a veces no aceptamos tu perdón, si a veces seguimos cargando con culpas que tú ya ni recuerdas. Oh Señor, ayúdanos a dejar todo esto, todo pecado, al confesarlo y dejarlo debajo de tus pies, no traerlo a la memoria, Señor, como lo hacían estos muchachos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.